Colombia es el tercer país del mundo que más contamina el medio ambiente con mercurio, el cual se emplea en la extracción del oro, aun cuando éste se ha declarado como de uso ilegal, puesto que su presencia en el cuerpo humano genera trastornos neurológicos y del comportamiento, con síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria y otros más. Las medidas políticas que buscan tratar la problemática que trae consigo el uso ilegal del mercurio han sido ineficientes al momento de tratar el problema, puesto que no remedian la ya presencia del elemento en el ambiente. De manera que a continuación expondremos una posible alternativa que permitiría extraer el elemento de las fuentes fluviales. La alternativa consta de un filtro elaborado a partir de un compuesto metalorgánico conocido como MOFs, Metal Organic Frameworks, el cual es un sólido altamente poroso formado por iones o clústeres metálicos que se coordinan con ligandos orgánicos para formar redes cristalinas uni-, di- o tridimensionales con porosidad permanente. Los MOFs cuentan con ciertas ventajas frente a otros materiales porosos análogos como la zeolita, puesto que estos compuestos poseen una mayor flexibilidad en cuanto al diseño de su estructura, mediante el control del tamaño y la funcionalidad de sus poros. La amplia gama de centros metálicos que pueden utilizarse y la creación de diferentes ambientes, dependiendo del ligando orgánico utilizado, implica que la síntesis de estos materiales, en la mayoría de los casos, conste de mezclar un precursor del metal, generalmente una sal, y el ligando orgánico en agua o un disolvente orgánico con diferentes tiempos y temperaturas. Estas variables en su elaboración son las que permiten cambiar las propiedades resultantes del material. Al incorporar materiales de relleno inorgánicos o híbridos inorgánicos-orgánicos en la matriz polimérica del MOFs, se incrementan las propiedades permeoselectivas, de modo que se pueden desarrollar materiales con aplicaciones específicas, como el que mostraremos a continuación. Estudiando el artículo Post-Synthetic Modification of a Metal Organic Framework Based on 5-amino-isophthalic acid for mercury sorption, sus autores proponen una modificación al MOFs con base en el ácido 5-aminoisoftálico, sintetizado con una nueva estructura MOFs de cobre 2, Cu-MOFs, con propiedades de absorción y retención de iones de mercurio. Síntesis del material. La estructura cobre 2, Cu-MOFs, es una estructura organometálica. Por organometálica se entiende que es un compuesto de átomos de carbón donde su ion o molécula o grupo funcional denominado ligando forman enlaces covalentes con un átomo metálico. El análisis estructural de rayos X de cristal único confirmó la formación de este compuesto. La estructura cristalina exhibe una hoja 2D que genera un marco 3D a través de interacciones de enlaces de hidrógeno no clásicos con donantes o aceptores débiles, como el enlace carbono-hidrógeno. La muestra tal como se sintetizó se activó mediante la eliminación del disolvente de EMF de coordinación para proporcionar un marco poroso cobre MOF1 sin degradación de la cristalinidad original. AIPA es conocida como un ligando accesible e interesante con sitios de coordinación múltiple, que incluyen un grupo amino, un núcleo aromático y dos grupos carboxílicos. Es bien sabido que la mayoría de las aplicaciones de absorción de MOF se desarrollan en función de las características de su estructura, la porosidad, la polaridad del poro, el modelo de coordinación y los grupos funcionales en los ligandos. Se ha descubierto que el amino no coordinado como grupo funcional de los MOF porosos influye positivamente en su aplicación en la absorción molecular huésped. Además, el grupo amino libre, expuesto en la superficie de los poros de los MOFs, muestra una fuerte capacidad de absorción de CO2 incluso a presión baja. Los sitios metálicos abiertos OMS, como el sitio activo del ácido de Lewis, se han diseñado para capturar eficazmente la molécula huésped en el caso de algunos MOF con ligandos de disolvente de coordinación, lo que se puede lograr calentando la muestra al vacío para eliminar el disolvente. En este contexto, los autores presentan un marco orgánico de metal 2D simple cobre MOF construido mediante el uso de AIPA y trifluorometanosulfonato de cobre 2 en DMF mediante un enfoque solvotermal. Se llevó a cabo una estrategia de modificación adecuada para convertir este complejo sin poros en una estructura porosa cobre MOF1 sin degradación de la cristalinidad que se espera que sirva como absorbente para los compuestos orgánicos volátiles B o C.
En la figura A, los dos iones de cobre de color cian son quelados al unirse con firmeza a 4 grupos carboxilatos de 2 ligandos diferentes, formando la estructura de red, aumentando la estabilidad del compuesto discreto. Las posiciones axiales del grupo de cobre están ocupados por 2 moléculas de disolvente DMFO. A su vez, 4 ligandos AIPA conectan cada ion de cobre, formando así una hoja 2D que genera un marco 3D después del empaquetamiento a través de una interacción de enlace de hidrógeno no clásica. Los enlaces de hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno no clásicos están presentes entre los grupos carbono-hidrógeno en el anillo de benceno de una capa y en los átomos de oxígeno carboxílico de doble enlace de la capa adyacente con distancias carbono-oxígeno de 3,4 y 3,3 Armstrong dentro del plano AC que indican los efectos electrostáticos. Las capas vecinas paralelas al plano BC se acoplan a través de estas interacciones de enlace de hidrógeno débiles, formando así un marco supramolecular 3D. Una mirada más cercana a la estructura molecular revela que los canales prismáticos de cobre MOF fueron bloqueados por moléculas de DMF. Por lo tanto, cobre MOF podría utilizarse como absorbente para moléculas pequeñas de B o C solo si estos DMF se eliminaran y no se cambiara la estructura. En resumen, se ha producido una funcionalización del tiol accesible en los OMFs de un MOF poroso basado en el ligando AIPA. Con las investigaciones se encontraron que los OMs mostraban una alta actividad para unirse al tiodenglicol. Los grupos tiol están fijos en el poro del cobre MOF, que es el sitio de absorción activo en las especies de mercurio, demostrando que el cobre MOF cargado de tiol es capaz de capturar especies de mercurio en estado de solución o vapor. Estos hallazgos no solo ofrecen un ejemplo vívido de postsíntesis, sino que también amplían la aplicabilidad de modificación con tiol basada en materiales MOF. Debido a la propiedad de unión fuerte del grupo tiol con iones de metales blandos, se espera que los MOF modificados con tiodenglicol actúen como absorbentes para las especies de mercurio de una fuente de contaminación. Para encontrar la mejor condición para la tiofuncionalización, los cristales de polvo después del pretratamiento se suspendieron en 10 ml de tolueno, seguido de la adición de diferentes concentraciones tiodenglicol en solución de tolueno. La mezcla anterior se agitó luego durante varios minutos a temperatura ambiente y se aisló por centrifugación. Para eliminar el tiodenglicol de la superficie de la muestra, el producto obtenido se lavó con 2 ml de etanol durante 3 veces y se secó a alto vacío. La estructura del producto obtenido se comprobó adicionalmente a través de los perfiles PXRD experimentales. La carga del grupo tiol se confirmó mediante espectros IR, TGA y XPS. Este resultado revela que el marco de cobre MOF se modificó con éxito mediante la rejilla de las moléculas de tiodenglicol. El grupo tiol libre localizado en el marco del anfitrión probablemente forma el enlace de hidrógeno con el grupo amino primario del ligando AIPA. Para todos los experimentos de absorción de mercurio, la muestra se sintetizó de acuerdo con la condición optimizada anterior con una condición de cobre tiol 1,6 y tiempo modificado durante 15 minutos. Se examinó el comportamiento de la muestra tiofuncionalizada en la captura de mercurio, tanto en solución orgánica como acuosa. Se añadieron 6,7 miligramos de la muestra activada a cloruro de mercurio en solución de etanol. La mezcla se agitó durante 12 horas a temperatura ambiente. El sólido resultante se aisló y se lavó con etanol para eliminar el mercurio residual de la superficie, lo que fue seguido por la destrucción en ácido nítrico concentrado. Para la caracterización del material que se obtuvo en la síntesis se realizaron varios estudios con el fin de conocer las diferentes características de este, tales como su estructura cristalina antes y después de realizar la absorción del mercurio, entre otros. Luego de la obtención de los polvos del material, el primer paso fue verificar la estructura cristalina del mismo, por medio de la técnica PXRD. Powder X-ray Diffraction, la cual a grosso modo es una técnica en la cual se incide la muestra con ondas electromagnéticas del espectro de los rayos X con el fin de que esta radiación interactúe con los distintos planos cristalográficos y se difracte en ciertos ángulos específicos propios del material. Este estudio arrojó, como se puede ver en la figura, picos muy pronunciados en los ángulos de 2θ de 10.18, 15.38 y 20.45, junto con otros picos un poco menos elevados en 11.39, 11,71, 16,32 y 18,37. El hecho de que se obtuvieran estos picos característicos nos da información de las direcciones de los planos cristalográficos, los cuales, según estos ángulos, corresponden a los siguientes. Estos planos mencionados fueron los que se esperaban debido a que son los que se les asocia a la malla organometálica del cobre, de manera que el efecto que tiene la adición del tiolglicol afecta únicamente en la intensidad de los picos. De acuerdo con esta gráfica también se observa cómo afectan las distintas variaciones de sintetización a la estructura del material.
de lo cual se puede concluir que está una relación de cobre con el grupo tiol de 1:6 y de un tiempo de remojo de 15 minutos se conserva bien la curva característica antes mencionada de la malla organometálica. A partir de aquí, aumentar ya sea la concentración o el tiempo traducirá en la pérdida de cristalinidad de la muestra. Posteriormente se realizó un estudio de espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier, la cual es una técnica modificada de la espectroscopía de infrarrojo monocromática. Esta consiste en un rayo de radiación que contiene distintas frecuencias que incide sobre la muestra para luego medir cómo interactúa con el material, más específicamente qué longitudes de onda fueron absorbidas y cuáles fueron reflejadas. Este proceso se repite distintas veces con rayos con combinaciones distintas de longitudes de onda. Los datos que se recogen son procesados computacionalmente por medio de transformadas de Fourier para así obtener los espectros que fueron absorbidos. Esta técnica permite la identificación de grupos funcionales dentro del sólido del metal. Con lo cual, y de acuerdo a la figura, se confirma la presencia del grupo tiol en el volumen del sólido. En la figura que se muestra a continuación, se ve donde se realizó antes y después de la funcionalización, se ve como la forma general de la malla organometálica se mantuvo, lo cual sugiere la estabilidad del material bajo las condiciones impuestas hasta el momento. Los cambios que se observan en ellas, por ejemplo en el pico de 2908, se debe a la coordinación del grupo tiol, y las demás se pueden atribuir a distintas vibraciones entre el azufre y otros elementos de la muestra, lo cual confirma una vez más la modificación de la malla organometálica por la adición de las moléculas de tiodiglicol. Un estudio más que se le hace a la muestra consiste en un estudio termogravimétrico, esto con el fin de dar cuenta de la estabilidad térmica que puede tener el material. En la siguiente figura se muestra una curva de la variación de la masa de la muestra en función a la temperatura a la que se sometió. En ella se observa una pérdida de masa del 2.4% cuando la temperatura alcanzó los 110 grados Celsius, esto debido a la evaporación de residuos del solvente de tolueno. Posteriormente hubo una pérdida de 21.1% de masa en el rango de temperaturas entre los 182 grados y 250 grados Celsius, esta vez asociada a la pérdida de moléculas de tiodiglicol en la malla. Por último, y a continuación incrementando la temperatura, ya se tiene la desintegración completa de la malla. Otra comparación que se hace es con el microscopio electrónico de barrido, el cual consiste en un microscopio que utiliza electrones para ser disparados contra la muestra, interactuando con ella y difractándose hacia los detectores, los cuales, y de acuerdo a la información que porta el electrón, pueden reconstruir la morfología de la muestra analizada. Haciendo este procedimiento se puede ver la morfología de la malla organometálica antes de la inclusión del tiodiglicol y se observa una geometría prismática mayormente suave, mientras que en la inclusión del compuesto se observó una geometría similar pero con algunas irregularidades en los costados, lo cual sugiere que el grupo funcional tiol modifica la morfología de los cristales de alguna manera. Después de hacer estos estudios a la muestra sintetizada, se procedió a sumergir 6.7 miligramos del material en un contenedor con mercurio en disolución acuosa, por un total de 12 horas y a temperatura ambiente. Luego de hacer esto se realizaron dos estudios, uno para comprobar la capacidad de absorción del material y otro para observar algún cambio que haya tenido en la geometría. Los resultados que arrojó el CEM sobre la morfología se muestran a continuación. Allí se observa un aumento en la rugosidad que antes tenía el material modificado. Por último, se comprobó la absorción del mercurio de la red del material por medio de un estudio de espectroscopía por fotoelectrones emitidos por rayos X, el cual consiste en irradiar la muestra con unas de radiación de longitud de onda extracorta de alta energía, esto para observar las energías de los electrones que son emitidos por efecto de esta alta energía y con lo que se puede obtener una aproximación de la energía de enlace que tienen estos electrones. Con base en esto, se pueden extrapolar de manera semi-cuantitativa qué especies atómicas o elementos están presentes en el compuesto. Los resultados mostrados a continuación, allí se grafican en primera instancia los resultados de las energías de enlace del mercurio, el cual es el ion que estaba suspendido en la solución. Y luego se muestra el resultado de todo el compuesto obtenido. De allí se puede observar cómo coinciden las energías del mercurio con algunos picos que presentó la muestra, de manera que se puede concluir no solo que efectivamente el material contiene mercurio en su interior, o sea que sí hubo una absorción, sino también la cantidad que fue absorbida. La capacidad de absorción que se calculó, que hizo la muestra, fue de 203 miligramos de mercurio por cada gramo de el material. Luego de hacer esto se extrajo el material resultante luego del remojo y se lavó con etanol para remover todo rastro del mercurio. Posterior a este proceso se hizo nuevamente un estudio de DRX para comprobar que el material conservó su estructura cristalina, por lo cual se puede realizar reutilizaciones del material para ejecutar el mismo procedimiento. Y con esto se encontró que luego de repeticiones del mismo proceso la capacidad de absorción del material se mantenía en un valor aceptable de 141 miligramos por gramo. Para finalizar, se pueden analizar tres de las ventajas principales que tiene este material para ser aplicado.
por ejemplo, en la industria y son. Los materiales requeridos son comerciales y fáciles de conseguir, además muy baratos. La síntesis es fácil y altamente repetible por cualquier laboratorio. Representa una excelente manera de ahorrar tanto dinero como distancia que deben ser recorridas desde el inicio hasta que se obtiene el producto final, lo que es una característica muy importante si se quiere obtener la aplicabilidad industrial. Aplicación. Una vez planteada una alta producción de la malla organometálica, esta se puede implementar en el desarrollo de filtros especiales con estructura modular que se puedan implementar en un sistema conjunto de diferentes estaciones en una planta de tratamiento de aguas, una vez se evacúa el agua procedente de una fuente fluvial contaminada por mercurio. El filtro poseería una geometría en panar que permite alojar el material. Esto es debido a que por su estructura la malla organometálica no es rígida en grandes escalas, por lo que debe ser compartimentada en porciones de cierto tamaño que le permitan soportar el flujo de agua a descontaminar y su propio peso. Se opta por una forma hexagonal en los compartimientos, puesto que esto asegura una mayor optimización del espacio, de manera que una mayor cantidad de la malla estaría en contacto con el flujo del agua. El filtro de mercurio se dispondría después de que el flujo de agua ya haya sido tratado por otros procesos unitarios de descontaminación anterior, como la separación de residuos sólidos y demás. Una vez el flujo de agua llegue al filtro modular de la malla organometálica, esta retendrá los iones de mercurio presentes en el agua, al igual que otras moléculas o elementos indeseables como algunos metales pesados. Como característica extra, el filtro, al ser modular, podrá ser removido por partes sin alterar completamente el flujo en la planta de tratamientos. Una vez fuera, se puede extraer el mercurio del filtro de modo que se pueda utilizar nuevamente en algunas de sus múltiples aplicaciones. El filtro volvería al sistema una vez sea limpiado y continuaría filtrando el agua. Se recalca que diferentes módulos del filtro estarían siempre tratando el agua a la par que otros estarían en el proceso de reobtención del mercurio.